ara li parlaré en català perquè crec que vostè últimament parla molt en català, negocia molt en català. Jo crec que vostè, tothom ho sap, hagués pactat, pacta i pactarà, li vaig dir fa un any, amb la dreta catalana, que crec que tampoc creu gaire en Espanya. Bueno, perdó, potser en l'Estat no, amb les empreses espanyoles sí que creu, amb l'Estat espanyol potser no tant. En una intervención que combina análisis geopolítico, crítica al rearme y denuncia política, Gabriel Rufián acusa a la derecha española de querer arrastrar a España hacia una lógica de guerra bajo el pretexto de la defensa europea. Señala que la propuesta de invertir 800.000 millones en armamento no garantiza seguridad, sino dependencia de Estados Unidos y sumisión a la industria armamentística. Además, advierte que mientras se discuten cifras astronómicas para armas, se obvia que el verdadero problema es que el mundo es como es y la izquierda debe aprender a gestionarlo sin dogmas. Rufián alerta sobre el riesgo de convertir la defensa en negocio, critica la hipocresía de apoyar a la OTAN, a la que acusa de ser el delegado comercial de la industria armamentística estadounidense, mientras se financian masacres como las de Gaza, y propone alternativas: un único ejército europeo y perseguir la financiación oligárquica de Putin en lugar de seguir inflando presupuestos militares. Bajo nuestro punto de vista no hay que gastar más en defensa, hay que gastar mejor. Y ejemplos de gastar mejor, pues hay 27 ejércitos en la Unión Europea. ¿Por qué no uno? Otra alternativa, los tanques y las armas. Putin se financia vía oligarcas, con cuentas bancarias opacas en todo el mundo. ¿Por qué no perseguir a esos oligarcas? ¿Por qué no cerrar esas cuentas bancarias? Ya entiendo la dificultad, pero quizá Putin se pueda pasar de una llamada de un primer ministro europeo amenazándole, pero seguramente no pueda pasar de la llamada de un oligarca cabreado porque le han cerrado una cuenta en Londres. Seguramente. En definitiva, señorías, todo el mundo sabe aquí qué quiere todo el mundo. Trump quiere las tierras raras de Ucrania, la central nuclear de Zaporilla, Putin quiere el 20% de Ucrania y un cierto reconocimiento internacional. La pregunta es ¿qué quiere Europa? ¿Qué quiere Europa? Y aquí nadie lo sabe muy bien. Permítanme, señora presidenta, acabar con una reflexión y con una despedida. La reflexión es que una de las mayores vergüenzas de nuestro tiempo es que está de moda ser un chungo, está de moda ser mala persona, está de moda ser un manipulador, ser un mentiroso. Y el ejemplo claro es que hubo una persona, hubo una mujer que tuvo que dimitir por una mentira sobre su expareja, con la que no convivía. Se llama Mónica Oltra. Y hoy hay otra persona, otra mujer, que se jacta de no dimitir tras saber una verdad sobre su pareja con la que convive. Se llama Isabel Díaz Ayuso. Y hay otro ejemplo. Hay un tipo inútil, mentiroso y miserable que se pasea dando lecciones de responsabilidad con 200 y pico muertos sobre la mesa. Porque muchos de ellos porque él estaba comiendo, se supone, durante 5 horas en un restaurante y no pasa nada. Se llama Amazon. Ese es el ejemplo. ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa porque la derecha entiende muy bien cómo funciona este negocio. Porque tiene un poder mediático terrible y porque tiene un poder digital aún más terrible. Y mientras la izquierda no entienda esto, seremos como gacelas heridas en mitad de la sabana, pastos de las hienas. Eso es lo que seremos. Y acabo con una despedida. Hoy es el último pleno de un extraordinario portavoz, de un tal Aitor Esteban. Lo que tengo que decir es que, Aitor, has dado muchísima rabia durante muchísimo tiempo, porque has sido muy bueno, esa es la broma, eres muy bueno. Pero también es cierto, y esto va en serio, que has inspirado a mí, me has inspirado muchísimo. Lo que espero es que sigas así y seguramente no me gustará todo lo que digas, pero siempre me gustará cómo lo digas. Muchísimas gracias. Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero por un tiempo de 15 minutos.
Gracias. Bien, buenos días. Como saben, yo creo que el parlamentarismo va de escucharnos y sobre todo va de respondernos. Y yo les escucho siempre atentamente y creo que toca responderles. Usted, señor Feijóo, ha hablado, ha recriminado al Gobierno, y en parte tiene razón, de defender a gente indefendible y de sometimiento crítico a según quién. Hombre, llama la atención que lo haga quien está protegiendo a un tipo como el señor Mazón. Llama la atención que usted hable de sometimiento a crítico y de proteger a gente indefendible. Usted también ha recriminado al Gobierno de no presentar los presupuestos generales del Estado. Tiene razón. Tiene razón. Sería bueno que el Gobierno lo hiciera. Pero también es cierto que no es la primera vez que pasa. A Ayuso le ha pasado lo de prorrogar presupuestos, me refiero al año 2021, 2022, 2023, y a Rajoy le pasó en el año 2012, 2017 y 2018. Y a usted no le molestó tanto. Usted ha hablado también, ha recriminado al Gobierno, y tiene parte de razón, de pactar con el, según ustedes, separatismo, de que tiene socios que no creen en España y le ha cuestionado su sentido de Estado. Ara li parlaré en català perquè crec que vostè últimament parla molt en català, negocia molt en català. Jo crec que vostè, tothom ho sap, hagués pactat, pacta i pactarà, li vaig dir fa un any, amb la dreta catalana, que crec que tampoc creu gaire en Espanya. Bueno, perdó, potser en l'Estat no, amb les empreses espanyoles sí que creu, amb l'Estat espanyol potser no tant. Y 4, usted le pregunta al señor presidente, y también vuelve a tener parte de razón, si tiene mayoría en su gobierno. Quizá no. Y quizá es bueno, yo creo que es bueno que el presidente del Gobierno se sienta presionado por formaciones más a la izquierda del PSOE, que tampoco es difícil, para según qué cosas. Pero la pregunta es, ¿usted, señor Feijóo, tiene mayoría en su partido? Igual no. Señora Abascal, ahora viene ese momento paradigmático en el que yo le pregunto a señora Abascal y la señora Abascal no está. Pero bueno, el señor Abascal ha hablado de amenazas migratorias africanas, se ha metido con el Islam, se ha burlado del Ramadán. Solamente les voy a decir algo, señorías de Vox, concretamente por lo que sea el señor Abascal. Algunos de ustedes se parecen más a Abderramán II que a Blas Piñar, ¿eh? Vale, entonces empezamos. Señorías, el mundo es como es y no como nos gustaría que fuera. Y con el debido respeto y sin ánimo de ofender a nadie, creo que forma parte de nuestra responsabilidad como representantes públicos de izquierdas, como la izquierda, repito, sin ofender a nadie, sin querer ofender a nadie, ir más allá de nuestros dogmas, de nuestras frases maravillosas, de nuestras pancartas, por muy loables y por muy verdad que sean, porque el mundo no es como dicen esas frases, esos dogmas, esas pancartas. Nos encantaría que fuera, pero de momento no lo es. ¿Queremos transformar el mundo? Sí, queremos transformar el mundo. ¿Pero el mundo es como es? Sí, es como es. Yo, por ejemplo, soy profundamente antifascista y soy profundamente antimilitarista. Profundamente. Esas son mis convicciones. Pero también creo profundamente que por encima de esas convicciones, debe haber una máxima,
que es hacernos cargo del mundo tal y como es, hacernos cargo de la realidad tal y como es. ¿Por qué si no? La experiencia, la historia nos dice que se hace cargo otra gente. Y sabemos siempre quién es esa gente. Y sabemos siempre con qué intenciones se hace cargo esa gente de la realidad. Eso significa, señorías, para mí, interpelar. Interpelar al que lleva la pancarta del no a la guerra. Porque sí, señorías, por supuesto, aquí y ahora, siempre no a la guerra. Señorías, siempre, jamás un arma ha solucionado nada. Jamás, no existen las guerras preventivas. Las tropas de paz son mentira. Las guerras siempre traen embrutecimiento y pobreza para los más pobres y privilegios y riqueza para los más ricos. Bien, sí, pero también creo, como representante de izquierdas que somos, que hay que interpelar al que lo ve desde la tele o desde su móvil hoy en día y dice, bueno, vale, pero yo tengo miedo. Bueno, vale, pero ¿y qué hacemos? Creo que forma parte de nuestra responsabilidad interpelar a los dos. Creo que forma parte de nuestra responsabilidad, por lo tanto, gestionar la realidad tal y como es y dos, interpelar al máximo de gente posible. Porque sí, creo que tenemos que hablar sin manías. La izquierda tiene que hablar y tiene que legislar sin manías de orden, de seguridad y de defensa. Porque la izquierda sí es orden, es seguridad y es defensa. Así que yo hoy diré cosas fáciles de decir, por lo menos para mí, pero también cosas difíciles, o no tan fáciles, o no tan cómodas de decir, al menos para mí. Por cierto, hay gente que dice, cuando decimos eso de que nosotros no estamos interesados en la guerra, pero la guerra está interesada en nosotros, nos dice aquello de, vale, entonces irás tú a la guerra. Irás tú a la guerra. Yo voy a intentar ser muy claro. Hace 90 años en este país hubo una guerra. El ejército republicano se enfrentó a los fascistas, a los franquistas sublevados. Y todo el mundo sabe que si ese ejército hubiera tenido mejores aliados y mejores armas, hubiera ganado. Y todo el mundo sabe que Franco hoy, si eso hubiera pasado, sería lo que merecería ser. Un recuerdo triste de la historia. Así que yo digo que sí, que frente a esas guerras y las que vendrán, sí, yo iría, y tanto que iría, y los míos también. La primera cosa que quiero decir es que a Putin y a Trump hay que combatirlos. Sí, hay que combatirlos, porque no son... Putin y Trump no son Reagan y Gorbachev, son otra cosa. Putin es un zar y Trump es un multimillonario al servicio o asociado, nunca se sabe, de otros multimillonarios que están convenciendo a millones de precarios de que la culpa de su precariedad son otros precarios. Porque, señorías, hay una guerra que se está librando hoy en día que para mí es la más peligrosa de las que se están librando hoy en día, que es la guerra del pobre contra el más pobre. Y los Trump, los Meloni, los Milei, los Ayuso, los Abascal, los Feijóo de la vida, son los señores de la guerra, de esta guerra. Dos, lo de Ucrania no es una guerra, lo de Ucrania es una agresión, se ha dicho 1000 veces, es una invasión y el agresor y el invasor es Putin. Y es cierto que Ucrania no es una maravilla a nivel democrático, sino que se lo pregunten al Donbass o a los sindicalistas de Odessa. Pero creo que hay que tener claro, repito, que la guerra está aquí y hay muchas formas de guerra. Muchas formas de guerra. Pero también hay que tener claro que la OTAN, señorías, no es el séptimo de caballería que viene a salvarnos al final de la película. La OTAN es el delegado comercial de la industria armamentística de Estados Unidos en Europa
de los últimos 80 años. La OTAN es la responsable directa o indirectamente de casi todas las guerras, de casi todos los golpes de Estado en el mundo en los últimos 80 años. Que Putin sea un sátrapa peligroso no debe blanquear a la OTAN. De hecho, algunos de ustedes, señorías, dicen que emigrar es una vergüenza. Que emigrar es una vergüenza. Yo lo que digo que la vergüenza es crear las guerras y la miseria que generan que la gente tenga que emigrar. Y ahí la OTAN es la campeona. De hecho, ¿saben cuál es la diferencia entre Erdogan masacrando kurdos, Netanyahu masacrando palestinos y Putin masacrando ucranianos? ¿Saben cuál es la diferencia? Que el primero y el segundo son socios de la OTAN. Y el tercero, pues no. Esa es la hipocresía de la política internacional hoy en día. Por cierto, esta semana Netanyahu ha apalizado y ha secuestrado a un productor, a un cineasta palestino. La pregunta es, si Netanyahu hace esto con el ganador de un Oscar, ¿qué no hará por ahí con gente anónima? Volvemos a repetir. Israel es un Estado genocida. Netanyahu es un criminal de guerra. Y la única diferencia entre Gaza y Auschwitz es que el mundo está a tiempo aún de pararlo de Gaza. Es la única diferencia. 4. Usted, señor presidente, habla de sus socios europeos y usted hablan de gastar 800.000 millones de euros para, leo textualmente, contrarrestar la amenaza rusa, dejar de depender de los Estados Unidos y defender los valores europeos. Es así, ¿no? Entiendo que los valores europeos son los que financian a Israel en su genocidio para con Palestina. Pero, en fin, 800.000 millones de euros en armamento. La pregunta es, ¿y por qué no 300.000? ¿O 500.000? ¿O 900.000? Es decir, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué 800.000? El PIB. Alemania, Francia, Italia, como saben, ya tienen más PIB que Rusia. Y de hecho es falso que Europa no gaste lo suficiente en defensa. Desde el año 2020 Europa gasta más en defensa. Por cierto, por orden de un tal Biden, que bombardeó más que Trump. Europa ya ha gastado en defensa más que en el año 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y gastará más en defensa en el año 2025. Así la pregunta es ¿por qué? Y sobre todo, ¿ustedes creen, señor presidente y sus homólogos de la Unión Europea, ustedes creen de verdad que a un tipo que dice abiertamente que se va a anexionar Groenlandia y Canadá, que dice abiertamente que va a arrasar Gaza y que lo va a convertir en un resort para ricos, ¿ustedes creen que lo van a apaciguar gastando 800.000 millones de euros en defensa? Y sobre todo, ¿ustedes creen que ese mismo tipo les va a permitir gastar 800.000 millones de euros en armas que no sean compradas a él mismo, o en drones que no sean comprados a su amigo o jefe Elon Musk? ¿De verdad? ¿Se lo creen? Señor presidente, el principal problema del rearme europeo es que no será europeo. Esa es mi opinión. Porque tampoco es opinable. Porque Estados Unidos no quiere socios, quiere siervos. Y eso históricamente ha pasado siempre. 5. Bajo nuestro punto de vista no hay que gastar más en defensa, hay que gastar mejor. Y ejemplos de gastar mejor, pues hay 27 ejércitos en la Unión Europea. ¿Por qué no uno? Otra alternativa, los tanques, las armas. Putin se financia vía oligarcas, con cuentas bancarias opacas en todo el mundo. ¿Por qué no perseguir a esos oligarcas? ¿Por qué no cerrar esas cuentas bancarias? Ya entiendo la dificultad, pero quizá Putin se pueda pasar de una llamada de un primer ministro europeo amenazándole, pero seguramente no pueda pasar de la llamada de un oligarca cabreado porque le han cerrado una cuenta en Londres. Seguramente.
En definitiva, señorías, todo el mundo sabe aquí qué quiere todo el mundo. Trump quiere las tierras raras de Ucrania, la central nuclear de Zaporilla, Putin quiere el 20% de Ucrania y un cierto reconocimiento internacional. La pregunta es ¿qué quiere Europa? ¿Qué quiere Europa? Y aquí nadie lo sabe muy bien. Permítanme, señora presidenta, acabar con una reflexión y con una despedida. La reflexión es que una de las mayores vergüenzas de nuestro tiempo es que está de moda ser un chungo. Está de moda ser mala persona. Está de moda ser un manipulador, ser un mentiroso. Y el ejemplo claro es que hubo una persona, hubo una mujer que tuvo que dimitir por una mentira sobre su expareja, con la que no convivía. Se llama Mónica Oltra. Y hoy hay otra persona, otra mujer, que se jacta de no dimitir tras saber una verdad sobre su pareja con la que convive. Se llama Isabel Díaz Ayuso. Y hay otro ejemplo. Hay un tipo inútil, mentiroso y miserable que se pasea dando lecciones de responsabilidad con 200 y pico muertos sobre la mesa. Porque muchos de ellos porque él estaba comiendo, se supone, durante 5 horas en un restaurante y no pasa nada. Se llama Amazon. Ese es el ejemplo. ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa porque la derecha entiende muy bien cómo funciona este negocio. Porque tiene un poder mediático terrible y porque tiene un poder digital aún más terrible. Y mientras la izquierda no entienda esto, seremos como gacelas heridas en mitad de la sabana, pastos de las hienas. Eso es lo que seremos. Y acabo con una despedida. Hoy es el último pleno de un extraordinario portavoz, de un tal Aitor Esteban. Lo que tengo que decir es que, Aitor, has dado muchísima rabia durante muchísimo tiempo, porque has sido muy bueno, esa es la broma, eres muy bueno, pero también es cierto, y esto en serio, que has inspirado a mí, me has inspirado muchísimo. Lo que espero es que sigas así y seguramente no me gustará todo lo que digas, pero siempre me gustará cómo lo digas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora La advertencia de Rufián apunta a una disyuntiva clave: reforzar la defensa europea como excusa para enriquecer a las grandes corporaciones armamentísticas o diseñar una estrategia real para la paz y la soberanía europea. Según el portavoz de ERC, el rearme no hará a Europa más fuerte, sino más dependiente, y no frenará a líderes como Trump, que sueñan con convertir guerras en negocio. Su mensaje final es doble: interpelar a la izquierda para asumir la realidad sin renunciar a sus principios y desenmascarar a una derecha que utiliza el miedo y la guerra como herramienta política, mientras blinda a sus propios corruptos.